Bien, muchas gracias por seguir con nosotros y vamos a tener, así lo entiendo yo, una conversación bastante provechosa con un diputado de esto, diríamos que se presentan aquí en el Congreso Nacional y que viene con una hoja que le acredita que va a rendir una buena labor. En este caso, pues, es un diputado del Partido de la Fuerza del Pueblo, perteneciente a la provincia de La Romana, el buen amigo Carlos de Pérez, que este es su primer cuatrenio, Sí, así es. aunque tiene tan vocación municipalista, porque creo que fuiste regidor, ¿no? No, yo fui candidato a alcalde en el año 2020, Sí, quedé en segundo lugar obteniendo un 33%, y ahora en el 2024 también me iba a presentar como alcalde, pero las circunstancias hicieron un cambio en el panorama y terminé siendo candidato a diputado y en efecto electo. exacto. Electo como el diputado más votado de mi ciudad y el único de oposición. Ok, de La Romana. Sí, señor. Bueno, la Fuerza del Pueblo te tiene a ti y al Y senador. al senador. Sí. Eso es así. Carlos de Pérez, me gustaría que tú hicieras un análisis, y en este caso tú no tenías ni tienes la experiencia, ¿verdad?, de haber tenido participación en el Congreso. Esta avalancha de reformas que ustedes han recibido prácticamente una tras otra del Poder Ejecutivo. Bueno, es una realidad latente que todos podemos ver. El gobierno de la República Dominicana, el Poder Ejecutivo, ha enviado al Congreso en principio unas 3 reformas. Empezó el 19 de agosto con una reforma constitucional que ya en efecto terminó la parte de la aprobación en las 2 lecturas como manda la propia Constitución, y ya los asambleístas adheridos al gobierno están firmando el acta de la modificación a la Constitución para entonces que el presidente proceda a proclamarla. Estando en el conocimiento de la reforma constitucional, llegó la reforma tributaria, que ellos han llamado modernización fiscal, pero en realidad es una reforma fiscal, más impuestos. Y llegó también la reforma laboral. A mi juicio, el hecho de que se lleven a la vez 3 reformas de ese tamaño, de esa estatura, de esa naturaleza, tiene como finalidad que no haya el tiempo para verificar artículo por artículo, palabra por palabra, sacar buenas leyes o una buena constitución, y que por el contrario salgan un poco defectuosas. Es lo que tiene que ver con Creo que la implicación de eso. Sí, la primera de esas, que es la reforma constitucional, que ya tú señalas que están firmando, ¿no?, para Sí. proclamar la nueva constitución. Yo diría que es un remedio que se le agrega, de mi punto de vista, es una opinión Sí, muy claro, personal. fue un parche, a mi juicio, y con mucho respeto por la Constitución, un parche de muy mal gusto el que se le ha hecho a la Constitución. ¿En qué beneficia eso, diríamos, el desenvolvimiento? Porque a la población. lo que hemos visto es que la mayoría de las constituciones, cuando se hace un replanteamiento, es para favorecer o ampliar derechos a la ciudadanía. ¿Esto qué contiene? Bueno, Someramente. a mi juicio contiene una reducción de derechos. El artículo 4 de la Constitución dice que el gobierno de la República es esencialmente civil, democrático, republicano y representativo. Entonces, en la reforma se ha reducido 20 diputados. ¿En qué medida beneficia a la democracia que reduzcamos el número de los representantes? No le beneficia en nada. Entonces, se redujeron 20 diputados. Además de la reducción de los 20 diputados, ahora vamos a tener 8 procuradores generales de la República, porque vamos a tener un procurador general de la República y 7 adjuntos elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura a sola propuesta del presidente, no interna. O sea, que el presidente dijo... Es lo mismo, pero el pan con mantequilla con un poquito más de mantequilla. Sí, es lo mismo con un poquito más de mantequilla, y que ahora en vez de ser un decreto será un acta del Consejo Nacional de la Magistratura, pero serán elegidos a sola propuesta del presidente. ¿Por qué yo digo que serán 8 procuradores? Porque serán elegidos por 2 años, inamovible, los 8. Entonces, no habrá una subordinación entre los adjuntos y el Procurador General de la República, de manera que podrán trabajar cada uno por su lado y ninguno puede destituir, ni sancionar, ni nada al otro, porque se requeriría para... Y el orden jerárquico ahí, entonces, ¿no se va a afectar? Bueno, es que obviamente que se afecta, pero si son elegidos en la misma fecha, por el mismo plazo, con las mismas condiciones y los mismos requisitos, es obvio que tienen el mismo rango, y ese mismo rango va a traer como consecuencia
que tengamos 8 personas compitiendo por quién sobresale más, porque el procurador no podrá destituir a ninguno de estos, ni siquiera recomendar su destitución, porque los 8 solo pueden ser destituidos por juicio político, y el juicio político en nuestro país se da en el Congreso, una acusación de la Cámara de Diputados y una sentencia, si cabe el término, del Senado de la República. Así que ese para mí es el cambio más importante, pero es también el más negativo, porque yo creo en la inamovilidad, quiero decirlo, pero creo en la inamovilidad para los jueces, porque los jueces conocen y deciden lo que se les trae. Entonces está bien que sean inamovibles, pero los fiscales que tienen la posibilidad de decir, yo quiero encontrar si hay un pelo en la sopa de determinada persona, y tiene tantas opciones para salir a ver si encuentra el pelo en la sopa, o si lo fabrica, o si le manda a plantar el pelo a la sopa, es un riesgo para un país democrático tener fiscales inamovibles. De hecho, aquello del Ministerio Público Independiente, que diríamos, fue una consigna de gobierno. Bueno, es la consigna del gobierno y es la que le permitió ganar la elección, y pienso también que es su relacionista pública. Fíjese que siempre que hay algún ruido sale un caso, siempre de uno que no esté tan cercano al presidente. Por ejemplo, mientras se debatía la reforma constitucional, empezaron 2 casos, 2 operaciones, Operación Arrecife y la Operación Camaleón. Mientras se conocía la reforma constitucional, se sometió la reforma fiscal y se sometió la reforma laboral. Adjunto a eso salieron estos 2 procesos inmediatos. Siempre que tengamos un tema de mucho peso, por lo menos ha sido la experiencia desde que el presidente Abinader se inauguró, el Ministerio Público le hace la contrapartida con un caso sonoro. Y nótese que el periodista Guillermo Gómez, lo cito, dice en su programa que a su hijo Jochi le dijeron, si tú incriminas a Hugo Veras, no te pondremos medida de coerción. Esa es una... Pero ¿se puede creer en el periodista Guillermo Gómez, digo yo? Yo no sé si creer en él o no. Lo que pasa es que esa denuncia de Guillermo Gómez ha sido tan repetida por otros imputados y familias de imputados a partir de la instalación del actual Ministerio Público, que yo pienso que tiene crédito, por lo menos por la multiplicidad de voces que lo han dicho. En otro aspecto, el accionar. Entonces, yo no creo que tengamos un Ministerio Público realmente independiente, creo que es más dependiente ahora que en el pasado, y creo que estamos en una situación crítica desde el punto de vista de que tenemos un Ministerio Público que le gusta la estelaridad, el vedetismo, el mediatismo, las ruedas de prensa, las primeras portadas de revistas, de periódicos, y los derechos se han ido deteriorando. A mi parecer, en este momento el Ministerio Público funciona peor que antes. Bueno, conversamos con el diputado Carlos de Pérez por la provincia de Las Romanas, representa al Partido de la Liberación Dominicana. Fuerza del Pueblo. Fuerza del Pueblo. Yo era del Partido de la Liberación Dominicana, pero en el año 2023, por las circunstancias que se dieron en torno a mi candidatura, decidí pasar a la Fuerza del Pueblo, un laxo. Sí, pero había sido el PLD, así que no es que me ofende, sino que aclaro. Claro. Entonces, tu visión de la reforma fiscal tiene críticos, y diríamos que tal vez al gobierno le ha faltado un poco de la comunicación gubernamental en el aspecto de explicarlo. Ya ustedes como partido de la Fuerza del Pueblo se han juntado con sus economistas a revisar esto. El partido ha estado trabajando en digamos que un levantamiento general de la reforma. Hemos visto posiciones muy ríspidas del presidente Fernández, de otros miembros de su partido. El ánimo de ustedes, independientemente de que no pueden cambiar la corrección de fuerza porque el partido de gobierno tiene mayoría, diríamos, absoluta y lo puede pasar. ¿Cuál es el ánimo de ustedes? Pasar. No, nosotros obviamente que oponernos en cuanto haya que oponerse, mejorar lo que se pueda mejorar, y obviamente que habrán cosas que podemos decir, sí, esto está bien, pero veamos, por ejemplo, algo muy criticable, habichuelas con ITEVIS, por favor, carne de res con ITEVIS, por favor. O sea, hay una serie de productos de primera necesidad que están siendo grabados en este proyecto de reforma fiscal. Igualmente están siendo grabadas las iglesias. El artículo 35 del proyecto de reforma fiscal
modifique el artículo 50 de la ley 122.05. Entonces, esa modificación impacta directamente a las iglesias evangélicas, o las iglesias no católicas, porque la iglesia católica está protegida con un convenio internacional que es el concordato, pero las demás denominaciones no tienen esa protección. Entonces, si ahora se les grava con impuestos sobre la renta, habría que preguntarse, ¿por qué la gravas con impuestos sobre la renta si no son instituciones rentistas? Pero adicionalmente se le va a gravar con el ITEVI, con todos los aranceles y con todos los arbitrios, con todos los impuestos que usted pueda imaginarse que existen en el país, serían gravadas las iglesias y todas las ONG, porque se le da un tratamiento igualitario en razón de que nosotros no tenemos una ley ni de libertad de culto ni de instituciones religiosas. Entonces, todas las iglesias se rigen por la ley 122.05. Otro tema, bajar el umbral para el pago del IPI de casi 10 millones a 5 millones es un golpe a la clase media y a la clase baja. En cualquier lugar y en cualquier sector una persona puede tener una casa de 5 millones de pesos, que hasta ahora está exento hasta los 9, pero si lo bajamos a 5 millones de pesos, habrá muchas personas que definitivamente van a ir a la quiebra, porque imaginemos que tienes una casa que vale unos 6, unos 7 millones en un sector medianamente popular, y que las rentas a 10,000 o 15,000 pesos mensuales, eventualmente pagarás la mitad de los beneficios al fisco anual. Entonces, no hace caso. A mi juicio, lo que conviene es que el gobierno suba el umbral a 12 millones de pesos o que lo deje como está en cuanto al IPI. El umbral a 12 millones o lo deje como está para que las que están a partir de ahí sean las que tengan que, y una revalorización a partir de ahí. Y que se revalorice a partir de ahí también, porque el otro tema es que te van a revalorizar. Tú tienes una casa que la tienes como vivienda, que sería otro detalle. Veamos si vamos a gravar todas las propiedades inmobiliarias o solo las que estén dedicadas al comercio, o si vamos a grabar solo la vivienda, si estará grabada la primera vivienda. Son muchos detalles que tenemos que ver, pero es una reforma fiscal definitivamente muy agresiva. Vamos a dejar abierta una próxima invitación porque hemos visto, bueno, la capacidad de locuacidad de Carlos de Pérez, de estos jóvenes que han ido al Congreso y que necesitan exponerse, porque muchas veces se tiene una visión, diríamos, muy fatalista de los legisladores y eso ha sido, diríamos, parte de lo que se ha fundamentado el Poder Ejecutivo, en este caso el presidente, porque él sabe que cuando se habla de disminuir la cantidad de diputados, eso tiene buen sonido en la población. Sí, a la gente le gusta eso. Sí, entonces creo que se ha aprovechado, pero también ustedes deben salir un poco más y exponerse para que la gente vea la calidad de quienes conforman. Así que te agradezco que haya venido esta mañana, Carlos. Yo le agradezco mucho que me haya invitado, don Miguel, agradezco mucho este medio que me dé la oportunidad, y digo en defensa de los diputados, incluyendo los del partido de gobierno, es mi primera experiencia, pero he visto mucha gente con mucha calidad, mucha preparación de todos los partidos que están ahora en el Congreso, incluyendo el partido de gobierno, por lo cual yo pienso que la actual gestión del Congreso tiene vocación de dar buenas leyes siempre y cuando sean sometidas al debate como corresponde y no en paquete como se está haciendo en este momento. Pues muchas gracias, Carlos de Pérez. A ustedes agradecemos la venia que han tenido toda esta mañana para compartir conmigo. Mañana, Dios mediante, mi compañero Juan Reyes va a estar por acá. Así que sigan con la programación del canal 32 BTV. Hasta mañana.